Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de meme informática en la sección de Photoshop es arte. Bien, como han visto en el título del vídeo, hoy vamos a hablar de ventajas e inconvenientes de los principales tipos de imagen, formatos de imagen. Vamos a ver cuáles son mejores, para qué cosas y una serie de conceptos técnicos que pueden ser interesantes a la hora de hacer nuestros montajes o nuestros proyectos en Photoshop o en otro tipo de software de imagen, vectores, rasters, etcétera. Vamos a verlo. Bien, y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Es totalmente gratuito, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, como saben, cada formato de imagen está optimizado para un uso diferente, por lo que es esencial entender sus diferencias y saber cuándo utilizarlas. Más del 90% de los sitios web incluyen imágenes en sus contenidos, ya que suelen captar la atención de los lectores o explicar información complicada mediante el uso de infografías o capturas de pantalla. Sin embargo, si no utilizamos el formato de imagen adecuado, puede acabar ralentizando, por ejemplo, la página web o provocando errores no deseados, con lo que normalmente el usuario no volverá a esa página porque es muy lenta, etcétera. Bien, antes de hablar de la diferencia entre los gráficos rasterizados y vectoriales, es importante entender la diferencia entre la compresión con pérdida y sin pérdida. Bien, las compresiones con pérdidas y sin pérdidas se consideran técnicas de compresión, mientras que la rasterizada y la vectorial son tipos de archivos de imagen. Por ejemplo, la compresión con pérdidas es un proceso que elimina parte de los datos de la imagen, aunque esto reduce significativamente el tamaño del archivo, también disminuye la calidad de la imagen. Por su parte, la compresión sin pérdidas solo elimina los metadatos no esenciales, solo reduce ligeramente el tamaño del archivo, pero conserva la calidad de la imagen. Las imágenes rasterizadas pueden ser de dos tipos, con o sin pérdidas, mientras que las que son vectoriales no son ninguna de las dos porque su tamaño ya es pequeño, por lo que no necesitan ninguna compresión. Para elegir qué formatos de archivo es el mejor para nosotros, debemos tener en cuenta la calidad de imagen, la rapidez con la que esperamos que sobre todo de cara a las páginas web abran las imágenes y el espacio que disponemos para almacenarlas. Hablo mucho del concepto de página web porque realmente si es para guardar en un disco duro o llevar a una imprenta, pues nos da igual el tamaño, no vamos a tener ningún tipo de problema. Los formatos de archivo de imagen de trama. Las imágenes rasterizadas están compuestas por cuadrículas de pequeños puntos cuadrados llamados píxeles. Cada píxel contiene un color que se alinea con otro para formar la imagen. Cuanto mayor sea la resolución, más detalles se podrán ver en una imagen. Además suelen tener un tamaño de archivo mayor que los que son vectoriales. Algunos ejemplos de formatos de archivo de trama son JPEG, GIF o PNG, que son los tipos de archivo más comunes en la web. Digamos que se utilizan las imágenes rasterizadas para imágenes complejas con bordes suaves y degradados de color, como los proyectos de diseño gráfico y las fotografías. Cada píxel de los archivos rasterizados tiene un color, una posición y una proporción definidas según la resolución. Esto significa que si cambiamos el tamaño de la imagen, los píxeles se estirarán para llenar el espacio extra, haciendo que tu imagen se vea borrosa, distorsionada o pixelada. Si hablamos de formatos de archivos de imágenes vectoriales, tenemos que comentar que las imágenes vectoriales se construyen a partir de trayectorias que se basan en ecuaciones matemáticas. Una trayectoria la podemos definir por un punto inicial y otro final que se conectan mediante líneas y curvas. Puede ser una línea recta, un cuadrado o una forma curva, y cada trayectoria puede contener varias propiedades como el color del trazo, el color de relleno y el grosor. Como las imágenes vectoriales se definen en base a algoritmos y no por un número concreto de píxeles, es posible escalarlas sin que se produzcan distorsiones ni pérdidas de calidad. Suelen tener tamaños de archivo más pequeños que las rasterizadas y algunos ejemplos pueden ser como los EPS, los EVG o el AI de Adobe Illustrator.
Los archivos vectoriales se utilizan a menudo para logotipos, iconos o fuentes, elementos visuales que se espera que tengan una escalabilidad flexible en cualquier situación. En comparación, la calidad del formato de imagen vectorial no cambia cuando se amplía, en cambio ampliar una imagen rasterizada puede reducir su calidad. Si hablamos de los principales formatos rasterizados, pues vamos a tener el JPEG o JPG, y es importante tener en cuenta que ambos son los mismos formatos de archivo con diferentes siglas y extensiones de archivos. El archivo Joint Photographic Dispersed Group, JPEG, es una imagen de trama con compresión con pérdida. Esto significa que JPEG elimina algunos datos para reducir el tamaño de su archivo, lo que disminuye a su vez la calidad de la imagen. Su tamaño de archivo relativamente pequeño permite ahorrar más espacio en el disco duro, donde lo guardemos, o de cara a internet. Se suele utilizar para guardar imágenes en las cámaras digitales y para imprimirlas, siempre que no sea necesario editarlos. JPEG es un formato de imagen plana, lo que significa que todas las ediciones se guardan en una sola capa. Tampoco admite transparencias, a diferencia de PNG o GIF, y es una opción excelente pues para el uso de cara a pues páginas web, porque además los principales navegadores lo admiten. Sin embargo, JPEG no es la mejor opción para imágenes con líneas de texto, como las capturas de pantalla, los tutoriales y las infografías. Tenemos luego PNG, Portable Network Graphics, que es una trama con compresión sin pérdidas. Como PNG no tiene pérdidas, conserva los datos originales y su calidad sigue siendo la misma. Esto hace que PNG tenga una mayor calidad de imagen que JPEG, manteniendo su detalle y contraste de color. Admite más colores, por ejemplo, que el GIF. Puede manejar hasta 16 millones de colores, y además digamos que para los gráficos que enfatizan texto es mejor que el JPEG. También tiene una ventaja, que es que podríamos hacer transparencias, y además igual la única pega es que el PNG para fotos de alta resolución se creará un archivo más grande que el JPEG. Sin embargo, es una gran elección de formato para mostrar imágenes de alta calidad. Tenemos luego el BMP. Los archivos de imagen BMP de mapa de bits son rasters que mapean píxeles individuales, lo que resulta en poco o ninguna compresión en una imagen dada. Los archivos BMP son más grandes y poco prácticos de almacenar o procesar, y su calidad no es significativamente que la de los formatos de imágenes como PNG o WebP. Digamos que este es un formato que creó Microsoft, se usaba el MS Paint de la época y hoy en día se considera obsoleto. Bien, tenemos luego GIF, el formato de intercambio de gráficos, que es una trama que utiliza la compresión sin pérdidas, pero los archivos GIF son solo de 8 bits y solo pueden mostrar 256 colores. Entonces eso ya hace que el archivo sea más pequeño. Se suelen usar para algún tipo de dibujo. Tenemos luego el TIFF, formato de archivo de imagen con etiquetas, una imagen de trama que admite la compresión con pérdidas, pero la gente suele utilizar TIFF como formato de imagen sin pérdidas. TIFF acabado en 2 Fs y TIFF con una F son los mismos formatos, solo que con diferentes acrónimos y extensiones. Se suelen utilizar para imprimir debido a su alta calidad de imagen. Muchos escáneres también utilizan este formato para preservar la calidad de los documentos escaneados. Además, lo bueno que tiene es que permite mantener sus capas como si fuera un archivo PSD de Photoshop, y no necesitamos una herramienta para luego visualizarla como el PSD de Photoshop, que necesitaríamos el propio programa. Bien, tenemos una que se llama AVE y es un formato de imagen de alta eficiencia. Un tipo de trama basada en el mapeo de píxeles, lo que significa que la calidad de la imagen disminuirá al ampliarla. Se perfila como el competidor directo de JPEG, sin embargo tiene el doble de eficiencia de compresión que el formato JPEG con el mismo tamaño de archivo. Puede proporcionar una calidad de imagen mucho mejor que su competidor. La desventaja es que tiene una compatibilidad limitada con los sistemas operativos y no es compatible con los navegadores web. Solo Mac OS X Sierra
iOS 11 y las versiones posteriores tienen soporte por defecto. Digamos que hasta ahora es utilizado por varios dispositivos más recientes para almacenar imágenes con mayor calidad. Tenemos luego el formato RAW, una forma de archivo de imagen utilizada por las cámaras digitales para almacenar imágenes de alta calidad. Los usuarios suelen utilizar los archivos RAW para la postproducción, como por ejemplo para retocar las fotos. Digamos que funciona con un canal de color de 14 bits, mientras que el JPEG solo usa un archivo de 8 bits, entonces ofrece más flexibilidad para ajustar los colores y el contraste de la imagen durante la postproducción. Pega que los archivos van a tener un gran tamaño, no son adecuados para sitios web o para compartirlos, y evidentemente necesitaremos un software de edición fotográfica como puede ser el propio Photoshop, que trae el añadido de cámara RAW, o el Adobe Lightroom. Tenemos luego el documento de Photoshop, el PSD, que es un tipo de archivo nativo para guardar imagen y trabajos en curso. Es una trama con compresión sin pérdidas. Lo bueno que tiene es que podemos almacenar capas, rutas, filtros, canales, y todo es editable. Y luego tendríamos uno que se llama WebP, que de un tiempo hacia acá lo estarán viendo a la hora de buscar imágenes, sobre todo en Google. Y WebP o WebP, que es como muchos lo pronuncian, es un formato gráfico que, digamos, surge en el año 2010 de la mano de Google y que soporta tanto compresión con pérdida como sin ella. Y está derivado del estándar de vídeo WP8 desarrollado por On2 Technologies, que Google adquirió ese mismo año. Entonces fue el propio Google quien empezó a desarrollar. Las principales características de este formato es que la compresión con pérdida se basa en la codificación del fotograma clave de WP8 y que la compresión sin pérdida se basa en diferentes técnicas que transforman los parámetros y los datos de la imagen. Entonces las imágenes en este formato de compresión son un 30% más pequeñas que la misma imagen en otros formatos habituales como JPEG, como JPG o PNG, y el primer navegador donde se empezaron a ver pues serían en el propio Google Chrome, por supuesto. Bien, si hablamos de formatos vectoriales, tenemos el SVG, gráficos vectoriales escalables, que son un formato de archivo basado en vectores. Esto significa que cuando se amplía una imagen no se pierde nada de su calidad. Está basado en un formato de imagen que a su vez se basa en XML, optimizado para gráficos 2D y publicación en web. SVG admite imágenes transparentes y puede incluir incluso animaciones, y lo bueno es que todos los principales navegadores admiten este formato sin ningún tipo de problema. Tenemos luego el EPS, Encapsulated PostScript. Es un vector con compresión sin pérdidas. Se utiliza para guardar ilustraciones o trabajos de diseño gráfico en Adobe Illustrator o CorelDRAW. Es como el formato, podríamos compararlo como el TIFF, que es un formato genérico. Se desarrolló inicialmente como un documento basado en texto y que traza formas y líneas con código. Sin embargo, no asigna píxeles y colores como hacen los formatos de archivo de imagen de trama. Digamos que, al igual que TIFF, los archivos EPS también se utilizan ampliamente para la impresión. Se hace falta un software de ilustración para ver los archivos EPS, pero podríamos usarlo incluso con algunos gratuitos y no tendríamos ningún problema. El PDF, formato de documento portátil, digamos que puede resultar más familiar como formato de documento, pero también puede utilizarse para guardar imágenes e ilustraciones. Se basa en el mismo lenguaje PostScript que el EPS y por lo tanto es una excelente opción para la impresión. Es un vector con compresión sin pérdidas, lo que te permite ampliar una imagen PDF tanto como quieras. Los principales navegadores lo admiten y ahora incluso se puede editar con Word, Office, Google Doc o diferentes opciones. Bien, tenemos luego el InDD, solo 2Ds, InDD, InDesign Document. Es un formato de imagen vectorial utilizado por Adobe InDesign para guardar los archivos de los proyectos. Incluye todos los elementos del proyecto, como el contenido de la página, los estilos y las muestras de color, para que podamos personalizarlos o editarlos posteriormente. Lo bueno es que un archivo InDD puede contener varias páginas, lo que da lugar a archivos de gran tamaño.
Al igual que con los PSDs, en este caso necesitamos el programa adecuado de Adobe, que sería el InDesign, y para ver este formato y además poder editarlo. No es un formato apto para la web. Y tendríamos para terminar el AI, que es el formato que sería Illustrator Artwork, AI, y que es un formato nativo del software de gráficos vectoriales Adobe Illustrator. Permite guardar una imagen y su proyecto ya sea en completa o en curso, y se utilizan principalmente para crear ilustraciones y arte vectorial. Se puede escalar porque al ser un vector se puede hacer tan grande o pequeño como se desee sin perder ningún tipo de calidad. Entonces, de esa manera pues sería un resultado muy bueno. A partir de aquí, pues nosotros podríamos decidir entre estos formatos cuál es el que mejor nos viene para nuestros proyectos. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática, y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Bien, el canal de Telefonearte, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a nuestro smartphone con aplicaciones, con opciones de cómo convertir el móvil en alguna cosa concreta, o incluso cómo usar un smartphone, un móvil antiguo, y darle una segunda vida. El canal de Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diversos temas de historia, de cultura general, misterios, ficciones sonoras. Un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien. Tenemos luego un canal de cine en blanco y negro, donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso, en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo, esa época romántica más nostálgica del cine. Otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno, de cine y televisión, donde hacemos rankings de películas, publicaciones de todas las películas de un actor o una temática, y lo mismo con las series de televisión. Bien, tenemos luego el canal de biografías de ficción, donde hacemos biografías de personajes ficticios. Buscamos un personaje, ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego, y trazamos una cronología, una vida como si hubiera existido. Además, también tenemos una sección que se llama Lugares Ficticios, y también hacemos biografías reales. Y una vez por semana tenemos el canal de Podcast Desordenado, que es un canal más que nada para escuchar, donde pueden escuchar un poco diversos temas de misterio, temas de cultura, temas de historia, de cine, pero para un modo de poder escucharlo sin tener, digamos, que mirar a la pantalla, con un índice y bastante bien organizado. Y para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.